Muchas veces me han preguntado si Dios castiga o si Dios no castiga. Y he pensado varias maneras de explicarlo de forma sencilla, aunque a veces cuesta un poco resumir todo este tema, ya que es un tema bastante amplio. Pero siempre respondo que Dios no castiga. El castigo que recibimos proviene de la misma naturaleza del pecado. Cada pecado tiene una consecuencia intrínseca. Por eso Dios siempre nos advierte: no hagas esto, no hagas lo otro, porque el pecado nos aleja de Dios. Y ese es el peor castigo que podemos tener. Todo lo que está fuera de Dios es malo, es sufrimiento, es dolor. El castigo, por tanto, es simplemente la consecuencia de nuestros pecados. Dios, por definición, es amor. Dios no tortura a nadie, Él no hace sufrir a nadie, no causa dolor, no causa tristeza, ni tampoco te puede causar angustias, ni ningún tipo de sufrimiento. Si Dios te envía algo, es solo para tu propio bien. Y ahí está la pregunta: si Dios no castiga, ¿por qué la Biblia dice que Dios sí castiga? La respuesta es bastante sencilla: porque Dios no escribió la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia tiene dos dimensiones. En primer lugar, la Biblia fue escrita por los hombres, pero fue inspirada por Dios. Es decir, que tiene una dimensión espiritual, una dimensión divina, pero tiene la otra dimensión que es humana. Por tanto, al ser escrita por los hombres, fue escrita a la manera y a la forma de los hombres. Por ejemplo, cuando se suele decir que Dios castiga porque Él es un padre, y los padres, para corregir a sus hijos, siempre le castigan. Cuando yo escucho decir Dios castiga porque Dios es un padre, y los padres castigan a sus hijos, simplemente esa persona está reflejando lo que Él es como padre. Dios no es humano para que tenga que hacer exactamente lo mismo que nosotros. Y mucho menos que hoy sabemos que hay varias maneras de corregir a un hijo sin necesidad de recurrir al castigo. Tenemos que entender que la Biblia fue escrita por hombres a la manera y a la forma que entienden las cosas los hombres. Y aún tenemos que tener en cuenta que fueron escritas por hombres del pasado, de hace 2000 años atrás, con una cultura totalmente diferente a la actual. Por esa razón, la misma Biblia hace la analogía. Dios es un padre y el razonamiento humano, un padre que ama a su hijo le castiga, entonces Dios también castiga. Simplemente se trata de una analogía. Antropomorfismo también se lo llama en teología, es decir, cuando a Dios se lo presenta como un humano. Tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, en el Génesis, cuando Dios se arrepiente de crear al hombre y lo destruye. Dios no se puede arrepentir. Sin embargo, el autor sagrado lo pone a Dios arrepintiéndose de sus actos. También cuando destruye Jerusalén, luego se arrepiente. O cuando se relata que Moisés vio la espalda de Dios. Dios no tiene espalda. El autor sagrado simplemente lo presenta a Dios con forma humana. A eso le llamamos antropomorfismo. Por eso hay que entender que la Biblia, en la dimensión humana, se comprende que fue escrita por los hombres, a la forma que los hombres entienden las cosas y comparándole a Dios con los seres humanos. Pero lógicamente no hay que pensar que Dios es igual a las cosas con las que se le está comparando. También se escucha decir que Dios castiga porque Dios es justo. Igualmente se está comparando con un juez, porque la justicia para el ser humano pasa por la venganza, pasa por el castigo. Cuando una persona comete un delito, el juez le puede meter preso, le puede condenar a muertes, depende del país, pero la condena que recibe el criminal no va a devolver la vida a la víctima. El ser humano, al ser incapaz de reparar el daño causado, recurre al castigo, recurre a la venganza, y castigar y seguir castigando. Es la única forma que el ser humano puede hacer justicia.
pero no resuelve el problema, no devuelve la vida a la víctima, no repara el daño causado por el criminal o el delincuente. Y la justicia de Dios es una justicia perfecta, no puede ser comparada a la justicia humana. El mensaje bíblico es que Dios ama a su Hijo y por tanto no va a permitir que su Hijo se pierda. El mensaje bíblico es que Dios es justo, en Él todo es justicia, nada es injusticia. La parte humana es cuando se dice que Dios castiga, que Dios se va a vengar, porque Él tiene que hacer justicia, y cómo no se va a vengar, porque si es justo tiene que vengarse, tiene que castigarle. Él ama a su Hijo, le debe castigar, pero eso es la forma humana de ver las cosas. Un ejemplo de esto está en la Biblia. Cuando le traen a la mujer ramera a Jesús, la ley decía específicamente que el adulterio se debía pagar con la muerte. Y ahí vemos que la justicia humana pasaba por castigar. Y Jesús está escribiendo en el piso, en la arena, en la tierra, y Jesús no piensa igual que los hombres. Y dice la famosa frase, el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Y ya conocen la historia, todos se alejaron. Vemos que Jesús hizo justicia con esa mujer sin necesidad de recurrir al castigo. Y luego le dice a la mujer, ve y no peques más. Eso quiere decir que la mujer sí había cometido un pecado y sí debía pagar por ese pecado. Pero la justicia de Jesús no pasa por castigar. Dice la Biblia, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Juan 3, versículo 17 de la Biblia Católica Latinoamericana. Dios no envió a Jesús a condenar. ¿Qué es condenar? Revisemos el diccionario de la Real Academia Española para ver qué es condenar. Y dice, dicho de un juez, pronunciar sentencia, imponiendo al reo la pena correspondiente o dictado en un juicio civil o en otras jurisdicciones, fallo que no se limite a absolver de la demanda. Claramente condenar implica pronunciar sentencia, es decir, imponer una pena. Y si revisamos la definición de castigo de la Real Academia Española, de nuevo se nos dice que castigo es una pena que se impone a quien ha cometido un delito o una falta. ¿Y qué vino a hacer Cristo a la tierra? Repito el texto bíblico. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. En otras palabras, Dios no envió a su Hijo al mundo para castigar al mundo. Para quien cree en Él no hay juicio, en cambio el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el castigo. En conclusión, el castigo es una forma humana de corregir o hacer justicia. Por consiguiente, es imperfecta. Dios no es humano. Por tanto, Dios no castiga. Dios no necesita de castigar para hacer justicia. Tampoco necesita castigar para corregir. Si la Biblia dice que Dios castiga, es porque la Biblia fue escrita por hombres a la manera y a la forma de los hombres. El peor castigo que podemos tener es estar separados de Dios.